la directora, esta funcionaria pública, porque no hay que olvidar que es funcionaria pública, San Juana Martínez, en contra de los derechos laborales de los trabajadores de la agencia Notimex. Adriana Urrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Hola Alberto, me da mucho gusto saludarte también, Alejandro, mucho gusto. ¿Qué Gracias tal? por este espacio como siempre. Adriana, buenos días, mucho gusto. Pues complementando lo que decía Alberto, pues además de mentiras, ahora resulta que también hay golpes, ¿no? Lo que hemos visto el día de ayer de este señor Joel Eduardo Martínez Santana, dando pues no se puede decir otra cosa, un golpe, ¿no? Cobarde por espalda a uno de los trabajadores del sindicato en huelga, Ricardo Blancas. Pues me parece que amarra pues por un lado la mentira y por otro lado el golpe y evidencia la situación que se está viviendo en el sindicato. Adriana, buenos días nuevamente. Si nos puedes escribir un poco cuál es la situación, en qué momento se encuentran ahorita después de estos tweets mentirosos y de estos golpes nada mentirosos, ¿no? Sí, exactamente. Esta ha sido la gran diferencia que hemos mostrado a lo largo de estos meses. Ya vamos a cumplir 18 meses de huelga, en el que por un lado nosotros venimos demostrando siempre con pruebas, con evidencias, como los videos que ustedes ya conocieron del día de ayer, mientras que está la narrativa de la dirección con toda esta infraestructura que tiene para pues golpear mediáticamente no nada más a los trabajadores en huelga, sino a muchos periodistas, como ya ha sido evidenciado. El día de ayer, efectivamente, tuvimos esta agresión que ya rebasa límites, ¿no? Digo, de por sí ninguna agresión debería de ser permisible, pero en este caso, una agresión física contra uno de mis compañeros en completa cobardía, ¿no? Le avientan, bueno, se le van por la espalda sin siquiera haber tenido ningún motivo para ello. Y bueno, pues esto ha sido parte de las agresiones que nosotros hemos venido viviendo, que las hemos sufrido y que las hemos evidenciado y que en diferentes momentos las hemos expuesto a través de estos videos. Ha habido muchos momentos de agresiones, de tratar de amedrentarnos, incluso a través del uso de instituciones públicas. Y parte de esto también es todo este tema de los señalamientos falsos, ¿no? Nada más recordar que todo este asunto derivó de un conflicto laboral, de que nosotros denunciamos que se estaban violando nuestras condiciones de trabajo y que había un maltrato en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y en lugar de resolver ese conflicto laboral, lo que ha hecho la directora es señalarnos y querernos volver criminales. Nos inventa denuncias, nos inventa delitos cada semana, señalamientos falsos e infundados. Sin embargo, si contrarrestamos con lo que vimos el día de ayer, con esta agresión, que primero todas estas personas que salen en el video que hemos colocado en nuestras redes sociales, son personas que no tenían autorizado entrar a la agencia. Hubo una entrada ilegal y con eso se violenta la huelga. Los propios, estos chicos reconocieron que los mandaban ahí. Hemos sabido en diferentes momentos, y ayer reiteramos este tema, de que tienen que ir bajo amenaza de los directivos, ¿no? De lo contrario van a tener repercusiones. Entonces, primero, violentaron el derecho de huelga al haber hecho un acceso ilegal. Y segundo, una vez que salen, no fue suficiente hasta que llegaron a esta agresión física. Nosotros denunciamos, por supuesto, una provocación, además de la violación a la huelga que ha sido reiterada. En este caso, por ejemplo, la directora siempre está diciendo que no queremos resolver y que queremos alargar la huelga. Ahí y con estos hechos queda demostrado claramente quién no quiere resolver la huelga. Nosotros hemos insistido en el diálogo, en la negociación, hemos estado en las mesas que ha instruido el presidente y por el contrario siempre estamos teniendo este tipo de respuestas de parte de la directora. Es un tema realmente delicado, sobre todo por este entorno que estamos viviendo de estas agresiones y de violencias hacia los periodistas. Hemos visto, por supuesto, todo el tema con los compañeros de Milenio, con la compañera Azucena, pero ese tipo de violencia no es el único que estamos enfrentando los periodistas en este país. Hoy estamos enfrentando una situación desde nuestros propios lugares de trabajo, y lo más grave en este sentido es que nosotros, de nuevo, somos trabajadores al servicio del Estado, pertenecemos a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, hoy en una huelga que es la más larga en la historia de este país por parte de un organismo público, y que se nos esté agrediendo de esta manera por parte de la dirección es realmente
sumamente preocupante y creo que debería de prender los focos rojos de las autoridades, no nada más en materia laboral, sino en todos los sentidos. Nada más es insistir en que nosotros, los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, salimos a defendernos y si me permiten, esto ha sido muy importante y me gustaría mucho reiterarlo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada se refirió a nuestro conflicto y le hacían una pregunta respecto a quién estaba detrás de nosotros y que había intereses que querían alargar este conflicto. Yo, si me permiten su espacio, le quisiera mandar este mensaje al presidente. Señor presidente, no hay nadie detrás de nosotros. Este es un movimiento legítimo de trabajadores que denunciaron violaciones a sus derechos laborales, que alzamos la voz y denunciamos también el maltrato del que éramos objeto por parte de una dirección que no llegó a querer trabajar con quienes estábamos ahí, que llegó a hacer un abuso de poder, a hacer una imposición de reglas sin sentido, porque era evidente el desconocimiento que había sobre un manejo de una agencia pública y que en lugar de resolver un conflicto laboral quieren desviar la atención y volvernos criminales. Hago esta denuncia pública para cualquier violación de garantías individuales que pueda haber hacia mi persona o cualquiera de mis compañeros a partir de estas agresiones que vimos ayer, pero también de todos estos señalamientos que ha venido haciendo la directora a través de sus redes sociales. Me llama la atención esto último que mencionas, Adriana, porque no es un hecho aislado. Las casualidades no existen. Ayer la directora San Juana Martínez, a quien yo me atrevo a decir, lo digo yo, si el presidente cree que hay alguien o algún grupo interesado en alargar la huelga, pues es su colaboradora, se llama San Juana Martínez, apoyada por algunas directoras de medios de comunicación. Ahí está, ahí lo donde tiene que fijarse el presidente López Obrador y encontrar quién está interesado en alargar este conflicto y en destruir un sindicato. Y San Juana Martínez tiene escuela, hay alguien que le está diciendo cómo hacerle. Pero bueno, esto que tú mencionas, Adriana, de que das la idea de que lo que sucedió ayer puede repetirse hacia tu persona, yo lo quiero unir con este mensaje de ayer de la directora de la agencia Notimex, donde como te pone un tweet, un mensaje con tu cara y donde menciona abiertamente que hay dos investigaciones, hay dos órdenes de aprehensión en tu contra. Tú ya has dicho que eso no es verdad. Me quedo con la impresión que está tratando de crearse una narrativa para justificar algo. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Porque tú mencionas que, no sé, me queda la impresión que sientes que hay un riesgo hacia tu persona. ¿Es así? ¿Crees tú que esto puede incrementarse de nivel de violencia? Sí, por supuesto. Como hemos denunciado en su espacio en diferentes momentos, esta no es la primera agresión que sufrimos. La del día de ayer hacia mi compañero no es la primera agresión que sufrimos. Recordemos que ya desde el primer día de huelga, hace ya 18 meses, tuvimos una confrontación que incluso fue promovida por la dirección, que nos quería confrontar con los compañeros. Que ella había contratado recién, que desconocían la situación, o con los compañeros de confianza. Afortunadamente esa situación se detuvo. Sin embargo, esa fue la primera de muchas que hemos venido presentando. Recordemos también que el año pasado, en diciembre, agredieron a unas de mis compañeras en uno de los campamentos, unos sujetos que se decían dueños del inmueble de África, en donde establecimos un campamento de huelga, que es una de las acusaciones que me hace de que nosotros allanamos un inmueble en Coyoacán, que era donde tenía su operación ilegal y que nosotros jurídicamente teníamos el derecho de poner un campamento de huelga. Evidentemente nunca allanamos ese lugar, simplemente establecimos un campamento de huelga como en el resto de los inmuebles para que no se permitiera el acceso y respetaran la huelga y dejaran de operar. De hecho, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en donde ellos dicen que efectivamente ahí estaba operando Notimex y que por tanto nuestro campamento es completamente legal. Pero ahí, en ese momento, agredieron a mis compañeras. 5 hombres llegaron, las agredieron, las empujaron, sí se metieron a la fuerza al inmueble y después nos querían culpar a nosotros de eso. Recordemos también que cuando estuvimos en el plantón de Palacio Nacional, nos amenazaron de muerte. Recordemos que esto fue una noche que estábamos 4 reporteros ahí haciendo la guardia nocturna y llegaron unas personas a decirnos que nos iban a matar, que iban a sacar pistolas y que iban a ir contra todos
todos nosotros. Entonces, este tipo de cuestiones evidentemente está escalando. Hoy ya vemos esta agresión física. A mí me han buscado en muchos campamentos gente que no sabemos de dónde viene, gente que simplemente están esperando a ver que yo llegue al campamento. Por eso es que incluso la directora dice que me estoy escondiendo, porque fue una recomendación de no solo abogados, sino de las personas que tenemos como asesores, de que pueda tener una menor presencia por temas de seguridad. Y claramente el tema de ayer lo deja más que evidente. O sea, ayer agredieron a uno de mis compañeros sin ningún motivo. Y si están buscando ellos me señalan a mí como culpable, y esto es claramente la discursiva que tiene la directora. Entonces, sí, nosotros tenemos un temor, no nada más hacia mi persona, sino para todos mis compañeros, porque además hemos sufrido también momentos en los que han llegado gente en la noche. Recordemos que los campamentos de huelga están en la calle, completamente en la calle, y hemos sufrido de personas que llegan sin ninguna razón, rompen los campamentos, se han metido a los campamentos. Entonces, dada esta situación y que nosotros vemos una violencia o un lenguaje más violento y agresivo por parte de la dirección, evidentemente tenemos ese miedo hacia nuestra integridad. Por eso es que, aunque si bien nosotros con elementos que teníamos de estos señalamientos en redes sociales y en algunos medios como La Jornada, que siempre está publicando todo lo que dice la directora, nosotros recurrimos al amparo para conocer las carpetas que realmente hubiera y atenderlas. Y eso también lo dejo bien claro. O sea, a mí no me preocupan esas investigaciones porque realmente no tengo nada que ocultar, no me preocupan porque nunca he cometido ningún delito, y lo que únicamente que estamos diciendo es que la autoridad me requiera de forma legal y cumpliendo todos los procedimientos que establece la ley, pues, ¿no? Entonces yo no voy a reaccionar a algo ni voy a atender a algo nada más porque a la directora se le ocurre. Si las autoridades hacen el procedimiento correspondiente y me requieren, ahí voy a estar, no tenga problema de eso, y que no tengan problema también todas las personas que me dicen que dónde estoy. No estoy escondida, no estoy evitando la ley. En el momento en el que sea el preciso, atenderé lo que tenga que atender. Siempre he dicho, tengo las manos limpias, pero sí queremos que se respete el Estado de Derecho. Y con estas cuestiones que menciona la directora, de que hay órdenes de aprehensión, órdenes de presentación y demás, claramente no se estarían violando esos procesos legales. Entonces es lo que nosotros no queremos, y justo también es uno de los motivos por los que no hemos llegado a la solución de la huelga, porque los planteamientos que nos hacen han sido ilegales y van en contra de los derechos de los trabajadores. Y nosotros hemos dicho, queremos resolver la huelga, sí, y lo más rápido posible, pero como dice el presidente, que sea con la ley en la mano y respetando los derechos de las y los trabajadores, nuestros derechos sindicales también. Eso es lo que no nos han planteado ni nos han puesto sobre la mesa. Entonces, yo invito aquí nuevamente a la directora. Yo sé que ustedes la han invitado muchas veces a estar en su programa, pero yo también desde aquí, desde su espacio, le invito a que nos sentemos a dialogar y que lleguemos a un acuerdo. Nosotros, las y los trabajadores del sindicato y que estamos en huelga, queremos resolver el conflicto, queremos realmente una solución, pero que esta solución sea en apego a derecho y con respeto, no solo como trabajadores, sino respeto como personas y como seres humanos. Adriana Urrea, secretaria general de Notimex, ¿cuál sería la intención? ¿Por qué alargar tanto esta huelga? O sea, ¿por qué no resolverla ya cuando hay elementos suficientes para darle un carpetazo y, bueno, a lo que sigue, ¿no? Que es fortalecer este proyecto, esta Agencia Mexicana de Noticias, que es, como bien señala usted, pues un órgano estatal, pues. ¿Por qué alargar tanto esto? Mira, yo te puedo decir que lo que hemos identificado en este asunto es que ha habido personas que sí se han beneficiado y no son los trabajadores. ¿Por qué? En este conflicto se sigue ejerciendo el presupuesto cuando hay una huelga. La directora y los directivos se siguen pagando su salario sin hacer un trabajo que deberían de estar haciendo como trabajadores, como directora de una agencia de noticias, como directivos de una agencia de noticias. Se siguen pagando sus salarios en completa violación a la ley.
porque hay una huelga que fue declarada legal y existente. Se suspenden las relaciones laborales de todos los trabajadores. En este caso, aunque ellos sean directivos, son trabajadores del Estado, no son los dueños de la agencia y por tanto tendrían que estar respetando esa situación. En este caso, ellos no paran. El salario de la directora es de cerca de 2 millones de pesos al año, que no ha parado de recibir a pesar de esta huelga y que además han reportado y que han reconocido a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión. Por un lado, eso. Segundo, siguen ejerciendo el presupuesto de contratos y muchos de estos contratos se han dado a empresas que están directamente relacionadas con la agencia, con la dirección. Entonces, claro, están ejerciendo un presupuesto sin hacer la actividad que realmente que es para la que tendrían que estar haciendo hoy en Notimex, que es informar a la nación, brindarle el derecho a información a la ciudadanía. Además que efectivamente hay un tema de abuso de poder y de autoritarismo y que evidentemente nosotros al señalar que algo no está bien, entonces no lo van a aceptar y no van a querer, por supuesto, que nosotros hagamos esos señalamientos. Otra situación evidente es que toda esta situación empezó porque quisieron atacar a nuestra organización sindical. Querían desaparecer nuestro sindicato y nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, todos los planteamientos que ha habido hasta ahora van en ese sentido, a querer quitarnos el contrato colectivo de trabajo y a querer eliminar al sindicato. Entonces, y sobre todo, evidentemente, la representación sindical que tenemos. Esto es completamente en contrasentido a lo que ha planteado esta administración, este gobierno. Recordemos que hicieron una reforma laboral que fue una de las principales banderas al inicio del gobierno. Esa reforma laboral nos ayudó para nosotros tener hoy un sindicato diferente y un sindicato democrático y estamos trabajando en todo eso. Yo quiero hacer nuevamente este señalamiento porque es algo con lo que nos quiere vincular la directora. Antes había un sindicato que nosotros mismos como trabajadores reconocimos que había malas prácticas y queríamos que se fuera y que por eso le dimos el voto de confianza a la directora, pero hoy somos una organización distinta, que estamos trabajando en hacer una organización distinta y parte de eso lo basamos en la reforma laboral. El hecho de seguir alargando este conflicto es ir en contra de los propios avances que ha hecho este gobierno en materia laboral. Otra de las cuestiones es que al querer ir en contra del sindicato, se violan convenios que el propio gobierno mexicano defiende en el exterior y que ha firmado, los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, el 135, el 87, el 98, en fin, ellos en la política exterior, y este es uno de los cuestionamientos que nos hacen muchos compañeros de organizaciones internacionales que nos apoyan y también de periodistas internacionales, nos dicen, es que en la política exterior el gobierno mexicano destaca porque defiende los derechos de los trabajadores. Sí, pero al interior y en casa los están violando, no están cumpliendo con esos acuerdos al interior y menos en esta agencia de noticias. Eso es lo que nosotros pedimos. Queremos una solución y que se respete todo esto que está planteando en la política laboral el gobierno federal y que se respeten estos acuerdos. Hoy la huelga de Notimex no nada más tiene un alcance a nivel nacional, está teniendo un alcance internacional porque claramente hay una disparidad entre el discurso y entre la realidad, entre una disparidad de fuerzas, por supuesto. Hoy tenemos toda la carga del Estado a través de la directora San Juana Martínez y el presupuesto que le dan a la agencia en contra de los trabajadores que no tenemos nada. Literal, seguimos viviendo el apoyo de las organizaciones y eso para mantener los campamentos, pero en lo personal seguimos viviendo del apoyo de nuestras familias, seguimos enfrentando los temas de la pandemia. La semana pasada uno de mis compañeros perdió a su mamá y a su hermano de COVID y él no ha podido encontrar un trabajo porque también tiene secuelas de COVID. Y esos son los escenarios que enfrentamos. Otra compañera perdió a otro hermano y seguimos estando ahí en los campamentos en medio de la pandemia sin ningún ingreso, en una crisis económica. No es justo, pues, que nos tengan en ese sentido y que nos quieran, además, achacar a nosotros este problema y este alargamiento. No tenemos a nadie detrás, no hay ningún interés más que el de realmente llegar a una solución, pero con respeto a la ley y que se respeten estos derechos laborales que mucho han costado a este país y a muchos trabajadores en muchas décadas. Así es, pues este tema vamos a seguirle
con atención. Siempre que invitamos a Alejandro Saldaña, no sé si te has enterado, pero siempre que conversamos este tema, pues aparecen en el chat muchísimas personas que, bueno, no sé si sean personas reales, pero bueno, que hacen comentarios y nos piden que dejemos de darle espacio, que dediquemos el tiempo a pueblos originarios, a conflictos comunitarios, etcétera, como con eso evidencia de que no saben de qué se trata este noticiero. Pero bueno, siempre llegan aquí enviados o personas que critican muchísimo el que le demos voz a Adriana Urrea y a los trabajadores de Notimex. Nosotros hemos invitado a San Juana Martínez varias veces a que participe, pues, que dé su posición. Ella no, simple y sencillamente no responde. La puerta, por supuesto, que está abierta en el momento que ella lo decida. Decide con quién hablar, supongo que con quien no le va a cuestionar, con quien está muy de su lado, pero bueno, es por eso que para nosotros es importante este tema, porque y yo insisto, y con esto queremos cerrar ya contigo, Adriana, muchas gracias, y no hay que perderlo de vista. Se está violando la ley, están violando los derechos de los trabajadores. Quítele usted lo que quiera, hay una violación a la ley que va en contrasentido de la esencia de este gobierno, que fue elegido el presidente López Obrador también por su compromiso de respetar y hacer respetar los derechos de los trabajadores. Hay que mirar la casa, que eso es importante, hay que ver qué es lo que sucede dentro de su propio espacio, que es el gobierno federal. Y por eso es que nosotros insistimos en este tema. Adriana Urrea, muchas gracias, mucha suerte. Cuídate, porque la verdad que esta narrativa está cada vez más increciendo y pues mejor tener las precauciones necesarias, Adriana. Claro que sí, muchísimas gracias, Alberto, Alejandro, les mando un fuerte saludo. Al contrario, Adriana, muchísimas gracias y pues a cerrarle el paso a este tipo de agresiones y pues este señor Joel Eduardo Martínez Santana, golpeador por la espalda. No, inaceptable y pues el espacio de Momentum está abierto, ya se reiteró varias veces por parte de Alberto y pues nada más. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, hasta luego.